Bien, el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes que se van a rescatar en lo que es Aprende en Casa en esta semana. El primero de ellos es Ideas Ilustradas en la Nueva España y el segundo es La Vida Cotidiana en la Nueva España, que es un tema que nosotros ya habíamos analizado semanas atrás y que bueno, vamos a destacar algunos puntos importantes sobre ese subtema. Primero, sobre las ideas ilustradas vamos a rescatar o reconocer las múltiples causas que se dieron dentro de una crisis política en la Nueva España y cómo esto va a dar inicio a la guerra de independencia. Es como lo más relevante que vamos a rescatar. Para iniciar, pues vamos a hablar de la influencia que tuvo la Ilustración en la Nueva España. Ya hablamos la semana pasada respecto al tema de la Ilustración, quedamos claros sobre la Ilustración como un siglo de luz, una ideología que está basada en el conocimiento, en resaltar las ideas científicas, en darle énfasis a la razón. Y bueno, pues todas estas ideas de la Ilustración indudablemente van a ser absorbidas por la Nueva España. ¿Cómo van a ser representadas? Bueno, pues principalmente por los criollos más educados y que van a tener pues más contacto con los libros y con la cultura, sobre todo la europea. Todas estas ideas de la Ilustración van a llegar a la Nueva España por medio de viajeros, por medio de libros, por medio de obras de arte, que van a hacer que se conozca sobre este movimiento. La Ilustración va a permitir el surgimiento en la Nueva España de los primeros periódicos y de las primeras gacetas, las cuales su objetivo era difundir la cultura europea en América. Algunas de las principales gacetas que podemos observar en las imágenes pues es la Gaceta de México, que fue fundada por Juan Ignacio María de Castorena y Ursúa, y más tarde vamos a tener la Gaceta de Literatura de México, que se dio por José Antonio de Alzate, en la que se habla de los avances científicos en la medicina, química, electricidad y mecánica. Y uno de los más representativos históricamente, bueno, es Francisco Javier Clavijero, que se va a encargar de escribir la historia antigua de México, donde exalta el amor a la patria, lo que creó un sentido nacionalista entre los criollos y mestizos, que se vería más tarde reflejado pues en ideas de libertad. Es así como nosotros podemos observar cómo la Ilustración se va a dejar conocer en la Nueva España, sobre todo en la clase social de los criollos, estos criollos que sí tenían acceso a la educación y que por medio de los libros y por medio de obras de arte y de las mismas personas que viajaban entre Europa y la Nueva España, bueno, pues se dio a conocer este movimiento que, como los repito, es un movimiento que se encarga de resaltar la razón, de resaltar la ciencia, de resaltar pues un siglo de luz, de resaltar el camino hacia la verdad, de descifrar la metódica, la naturaleza, dejando atrás todos los dogmas de la fe, que hasta ese momento pues había sido la guía en el conocimiento. Y bueno, así es como nosotros vamos a tener contacto de primera instancia con la Ilustración. Ahora, hay dos hechos muy importantes que van a tener mucha importancia, sobre todo en la Nueva España. Sobre todo porque van a ser las causas que nos van a llevar al movimiento de independencia. Y uno de ellos va a ser la invasión de Francia a España. Yo les había platicado un poquito sobre Francia, que los Borbones se encontraban en aquel lugar como los reyes de la monarquía francesa. Sin embargo, al pasar los años, para 1804, va a llegar la familia Bonaparte, van a llegar los Bonaparte a la corona francesa. Y bueno, Napoleón Bonaparte, que es un personaje que supongo que ustedes ya saben un poco de él, que es un emperador, que es sumamente ambicioso, y que al llegar a la corona francesa, pues su principal objetivo va a ser adquirir más territorio, pues prácticamente gobernar a toda Europa. Para eso se da cuenta que bueno, que España tiene colonias en América, y ese es un punto muy importante para Napoleón, ya que él no solamente quiere conquistar o no solamente tiene la ambición de tener el territorio de Europa, sino también ya está pensando en dominar el territorio de América.
y esa es la razón por la que se empeña en querer conquistar a España. ¿Cuándo los va a invadir? En 1807. ¿Quién se encuentra de rey en ese momento en España? Pues Carlos IV, que era el rey de España. Estaba casado con María Luisa y tenían un hijo. Su hijo era llamado Fernando VII, quien pues una vez que son invadidos por Napoleón Bonaparte, va a suceder una serie de hechos muy importantes. El primero es que ellos tenían un consejero que bueno se encargaba de realizar todos los trámites a nivel monárquico y que aconsejaba directamente al rey. Dicen que este personaje bueno pues era amante de María Luisa y que pues en un trato que hace con Napoleón Bonaparte va a hacer que logre negociar el que él se quede con una parte del territorio de España y pues él pueda quedarse con la corona española. Es así como Napoleón Bonaparte va a fingir que atrapa a este consejero llamado Godoy y lo va a tomar como prisionero. Una vez que Napoleón Bonaparte llama a Carlos IV, a María Luisa y a Fernando VII, les dice que va a liberar a Godoy, pero ¿cuál va a ser su sorpresa? Que en lugar de liberarlo, los va a obligar a Carlos IV y a Fernando VII que renuncien a la corona de España. Al renunciar ellos a la corona de España, los va a tomar como prisioneros y se los va a llevar a un lugar llamado Bayona, que se encuentra en España, y que ahí los va a tener un largo tiempo para que él pueda nombrar a su hermano José Bonaparte como rey de España. Sin embargo, bueno, pues no va a ser muy bien recibido por el pueblo español y estos van a realizar una guerra civil que pues va a durar pues prácticamente de 4 a 6 años, en las que pues precisamente lo que se está queriendo lograr es que José Bonaparte salga de la corona española. Y bueno, pues no van a aceptarlo como rey y van a existir varios conflictos. Este hecho es algo muy importante que van a tomar los criollos porque pues en la Nueva España ya se enteraron de que Fernando VII y Carlos IV están capturados y que ahora el rey de España pues es José Bonaparte. Esto bueno pues va a generar muchas ideas en los criollos letrados que vieron una posibilidad para separarse de España y para evitar que la patria de Nueva España cayera en poder francés. Es así como ellos comenzaron a sentir que era necesario construir una patria americana libre, en donde se respetaran las características culturales, políticas y sociales de la población americana, producto de esta mezcla cultural o de este sincretismo cultural del cual ya habíamos hablado en clases pasadas. Esa es la razón por la que se va a generar estas ideas que tienen que ver totalmente con la Ilustración y que van a empezar a generar inquietudes en los criollos. Estos criollos que además, bueno, ya estaban inconformes porque no tenían ciertos privilegios, no eran tomados en cuenta en funciones públicas, es algo que ya habíamos hablado anteriormente, y que es una de las razones por las que piensan que es una oportunidad perfecta para que se pueda hacer esta libertad, para que se pueda generar un país libre. Que bueno, esa es la primera razón por la que inicia el movimiento de independencia. Y estos dos subtemas que estamos viendo los estamos retomando, bueno, para que ustedes identifiquen qué fue lo que o cuáles son las causas que nos llevaron a iniciar con este periodo de independencia. Ahora, también en esta semana pues vamos a hablar de la vida cotidiana en la Nueva España. Y se divide en dos clases, en la clase del día miércoles y en la clase del día viernes, donde ustedes van a observar pues dos características o dos panoramas de cómo se dio la vida cotidiana. Lo importante es que ustedes reconozcan aspectos de la vida cotidiana en la Nueva España que siguen permaneciendo en la actualidad. Y bueno, pues ahí hay una gran variedad de hechos de los cuales ya hemos hablado.
Primeramente pues el desarrollo urbano con la construcción de plazas, calles, palacios, iglesias y conventos, que como ya habíamos hablado en una sesión, pues podemos identificar estas construcciones de estilo barroco o neoclásico, donde se pueden observar los famosos retablos con estos adornos extravagantes y sumamente luminosos con el color dorado, del cual ya habíamos hablado también. Y que podemos identificar las diferentes clases sociales que se dieron en aquella época. La vida cotidiana estaba dividida en estas clases sociales, donde ya habíamos dicho que la clase más alta pues eran los españoles, posteriormente seguían los criollos, los mestizos, los indígenas y hasta el final las castas. Y bueno, podemos observar que también tenían una distinción en su forma de vivir. ¿Por qué? Bueno, pues porque la clase social más alta podía vivir en palacios o en haciendas, mientras las clases sociales pues más bajas, como eran los indígenas y todas estas castas, pues se dedicaban a vivir en casas de adobe, hechas algunas de adobe o de paja o de carrizo o de varas, que eran precisamente para estos indígenas trabajadores y para los esclavos. También se genera la construcción del alumbrado público, la importancia de traer el agua a la Ciudad de México, que bueno, al cambiar la forma o la estructura de la ciudad que tenía en un inicio la ciudad de Tenochtitlan, pues va a ser totalmente distinta. Entonces, para poder traer agua a la ciudad, pues tenían que traerla de los manantiales de Chapultepec y del Desierto de los Leones por medio de acueductos. Y también, bueno, pues lo hacían con la creación de fuentes públicas que colocaban en las plazas o en los pueblos para que ellos tuvieran acceso al agua. Aunque pues las clases más adineradas, las posiciones sociales más adineradas, tenían acceso a fuentes privadas o fuentes particulares, donde bueno, ellos tenían acceso a estas fuentes o a pozos que no eran muy profundos, pero que bueno, podían obtener el agua. También podemos rescatar los mercados más concurridos de aquella época, que bueno, había una diversidad de productos que podías encontrar productos europeos y productos del Medio Oriente. Algunos de los mercados más importantes, bueno, pues era el que estaba en la Plaza Mayor, el mercado del Parián, el mercado de los indios, el mercado del Baratillo, que el Baratillo pues era un mercado donde se vendían objetos usados o deteriorados por los viajes que venían en los barcos, o objetos prohibidos e incluso robados, ¿no? Y bueno, en todos ellos podíamos identificar una variedad de objetos asiáticos o de objetos europeos que venían precisamente pues de esto del Nao de Manila, del cual ya habíamos hablado. Y todo este mestizaje cultural que se dio pues entre lenguas, que sabemos que las lenguas más importantes que existieran en aquella época pues era el náhuatl y el castellano, que era lo que más predominaba, la vestimenta, donde podíamos observar prendas de moda europea demasiado lujosas en la clase social más alta, y bueno, las prendas de vestimenta más sencilla, que era pues la que utilizaban los indígenas o los esclavos. Y bien, también habíamos hablado de algunas tradiciones, como las más famosas o más representativas, como es el Día de Muertos, la gastronomía, que también ya habíamos hablado, toda esta diversidad de alimentos que se fueron intercambiando entre asiáticos, europeos, africanos e indígenas. Y lo mismo sucedió con la música, este mestizaje cultural que se fue dando. A lo largo del tiempo esto lo podemos seguir identificando hoy en día, porque ya habíamos platicado que esto ha formado nuestra identidad como mexicanos y es lo que nos caracteriza. Esa es la razón por la que hoy en día seguimos observando rasgos de la época novohispana, y lo podemos seguir observando en ciudades muy representativas con estilo colonial, como es Zacatecas, como es Querétaro, como es Taxco, como podemos observar muchas iglesias a lo largo de toda la República Mexicana que tienen este estilo barroco neoclásico que sigue perdurando, ¿no? Algunas haciendas que se han convertido en museos, algunos conventos de órdenes religiosas como los jesuitas, como los franciscanos, donde también podemos asistir y observar todo este estilo, todas estas características representativas de la época colonial. Y bueno, es así como nosotros vamos a dar cierre a este tema de la semana, esperando no haya muchas dudas, y si hubiera, pues las estaremos trabajando, las estaremos hablando en clase en línea. Muchas gracias por su atención.